de conocer lo que tú quieres para nuestra vida. Ayúdanos también, Señor, a reconocer en qué hemos fallado y que tú los cambies en nosotros, Señor, para vivir una vida que te agrade. Pedimos, Padre, que también sea tu Santo Espíritu quien sea nuestro pastor en esta tarde, para que toda palabra que salga de su boca sea para bendición. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Miren lo que dice la Biblia. Vamos a estar en varios versículos de los Evangelios, pero ahora acompáñenme por favor a la Biblia, al libro de Mateo. No pierdas San Juan, por favor. Mateo capítulo 4, versículo 18. Mateo 4, 18 al 22. Ya de hoy vamos a estar hablando de Pedro, hermanos, específicamente del tiempo cuando él negó al Señor Jesucristo. Pero vamos a remontar un poco la historia, hermanos, ahí en Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la Biblia: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. Vemos aquí, hermanos, cuando el Señor llama a Pedro. Vemos cuando Dios le llama y él estando ahí pescando. La Biblia dice que el Señor le dijo que dejaran sus redes, y al instante ellos dejan sus redes y le siguen al Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, hermanos, fue alguien que fue determinante en lo que él hizo. Fue alguien que cuando Dios lo llama, cuando Cristo lo llama, él entrega su vida al Señor y le sigue inmediatamente. En toda su vida vemos que Pedro es alguien valiente. Muchos juzgan a Pedro de haber negado al Señor. Y si bien hoy no vamos a hablar también de Pedro por lo que hizo, y no por lo que nosotros juzgamos, sino por lo que la Biblia dice, pero Pedro fue un hombre valiente, hermanos. Fue un hombre tan valiente que no pensaba lo que hacía. Pero él hacía todo por el Señor. Él trataba de hacer lo más que podía. Y la Biblia nos enseña cómo Dios aquí, cómo Jesús llama a Pedro y a otros discípulos que estaban con él. Pero hermanos, vemos cómo Pedro entonces le sigue, ora con él, sirve con él, ministra con él, camina con él y está ahí, hermanos, en todo su ministerio juntamente con el Señor Jesucristo. Pero llegamos a Juan, hermanos, capítulo 18, versículo 15. Ahí donde tuvimos la lectura. Vamos ahí, por favor. Juan 18, 15. Dice así: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y ese discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y le habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Dijo él: no lo soy. Y estando en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido el fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Versículo 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó otra vez Pedro, y enseguida cantó el gallo. Hermanos, en todos los evangelios, ahorita vamos a ir a algunos otros, se nos enseña cómo Jesús le anuncia a Pedro que él le iba a negar en esa noche, hermanos. En los evangelios nosotros vemos cómo Jesús le dice directamente a Pedro que él le iba a negar. En los 4 evangelios podemos notar eso, hermanos. Y en los 4 evangelios se nos registra también la vergonzosa negación de Pedro hacia su maestro. Pedro le dijo al Señor: no, Señor, si es posible aún hasta la muerte voy a ir contigo. Y vemos cómo el Señor le dice a Pedro que le iba a negar. Entonces, hermanos, debemos recordar un poco, en esa misma noche, hermanos, que Pedro
le niega al Señor Jesucristo y que aún él le advierte, ¿verdad?, que él le iba a negar. Jesús, hermanos, le dice que a sus discípulos que él iba a ser arrestado y que se iban a escandalizar de él en esa noche. Mira lo que dice San Juan 16, estamos ahí en San Juan, vamos al 16:32, hermanos. San Juan 16:32, mira lo que dice la palabra de Dios, hermanos. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis, ¿qué dice, hermanos? Solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesucristo les dijo que iba a llegar la hora en que le iban a abandonar, que todos se iban a apartar de él, pero él les había dicho que no iba a estar solo, que el Padre iba a estar con él. Eso se cumple en esa noche, hermanos. Se cumple todo lo que Cristo había dicho, hermanos, y todos sus discípulos, dice la Biblia, que dejándole, huyeron, pero hubo unos que no huyeron. ¿Dónde dice eso? Lucas 22:54, hermanos. Lucas 22:54. Aunque todos huyeron, hubo dos que no huyeron, hermanos. Lucas capítulo 22, versículo 54. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Dice así la Biblia, hermanos. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro, ¿qué dice, hermanos? Le seguía de lejos. Jesús dijo que todos iban a ser esparcidos, que todos le iban a abandonar. Pero dice la Biblia aquí que cuando le prendieron, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos, hermanos. Pero no solamente fue Pedro, hermanos. Regresemos a Juan. Mire lo que dice, hermanos. San Juan capítulo 18, versículo 15. Dice así, le dije que no ponían la cita, yo creo que están ahí, ¿verdad? Y seguían a Jesús, Simón Pedro, ¿y quién más, hermanos? Y otro discípulo. Y ese discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró Jesús con él al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y abrió la portera e hizo entrar a Pedro. Miren lo que dice la Biblia en el 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Dice que había otro discípulo aparte de Pedro, que también estaban y habían llegado a la casa del sumo sacerdote, a la casa de Anás, a donde habían llevado al Señor Jesucristo. Dos de sus discípulos le siguieron ahí en medio de la oscuridad y en todo lo que había pasado. Todos se dispersaron, todos se apartaron, pero hubo dos, hermanos, que fue Pedro, y muchos dicen que fue Juan, hermanos, el discípulo amado, que le siguieron hasta ese lugar a donde le llevaron al Señor Jesucristo. ¿Por qué se dice o se cree que fue Juan? Juan era conocido del sumo sacerdote, tenía influencia ahí con él. No se sabe por qué este lazo o por qué era, verdad, ahí conocido, pero sí se ha estudiado y hermanos, él era alguien que era conocido del sumo sacerdote. Y bueno, hermanos, él, verdad, dice la Biblia en el 15, y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo, y ese era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Este discípulo entró hasta el patio del sumo sacerdote. Era alguien que conocía el lugar, era alguien que ya había estado ahí, y fue juntamente con Pedro. Pero la Biblia nos dice, hermanos, que Pedro estaba, ¿dónde, hermanos? En el 16, Pedro estaba afuera, a la puerta. Y dice ese mismo versículo que sale este discípulo, conocido del sumo sacerdote, y le dice a la portera que deje entrar ahora a Pedro ahí donde estaban ellos, hermanos. Ahora, hermanos, la Biblia nos dice en el versículo 17, mira lo que dice, Juan 18, 17. Entonces la criada, la portera, dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Dijo él: no lo soy. Estaban en pie los siervos y alguaciles que habían encendido fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos, ¿quién estaba, hermanos? Pedro en pie calentándose. ¿Con quiénes estaba, hermanos? No solamente estaba en el patio de Anás, sino estaba con los alguaciles que habían detenido al Señor Jesucristo. Él no se fue, él estuvo ahí, permaneció, y él fue siguiendo a su maestro. Versículo 25, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente
de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, es Malco, le dijo: no te vi yo en el huerto con él. Negó otra vez y enseguida cantó el gallo. ¿Sabe qué, hermanos? Pedro le negó al Señor, pero Pedro siguió a su maestro lo más que pudo, hermanos. Lo más que pudo estar cerca con él fue y siguió a su maestro. Aún la Biblia menciona, hermanos, que allí estaban los alguaciles y los que habían prendido al Señor Jesucristo, y uno le reconoce ahí y le dice: ¿no estabas tú en el huerto con él? ¿No estabas tú cuando prendimos y arrestamos a Jesús? Y Pedro nuevamente dice: no, soy discípulo de él, no lo conoce, no lo soy. Hermanos, vemos cómo Pedro entonces estaba ahí. Ahora, las casas en ese tiempo, hermanos, las casas de las cuales nos habla aquí, eso se me afigura un poquito como en Oaxaca. Hay gente en los pueblos que construye así casas. Sí, en el Palacio de Oaxaca y también en el ex convento de Santo Domingo hay un patio muy grande, hermanos. Si usted ha ido ahí o no ha ido, vaya, está bonito el museo. Y hay construcción todo alrededor, hermanos, todo alrededor. Algo similar allá al Zócalo de la Ciudad de México, pero ahí está muy grande, ahí no es una casa, pero hay construcciones todo alrededor, y la gente se concentraba en el patio, ahí en el centro. ¿Qué hacían, hermanos? Prendían fuego, prendían leña para poder calentarse. Esa era como la sala, hermano, o el patio donde estaban. En Oaxaca, hermanos, la gente de los pueblos construye casas, sobre todo muy que hacían antes, ¿verdad? Pero visitar unos hermanos y sus casas. Estaba la cocina y una puerta para salir al patio, hermano. Estaba una recámara, un cuarto y la puerta para salir al patio. El baño y salías al patio. O sea, todo lo conectaba al patio y todo estaba alrededor. Si la casa era de 2 plantas, había un pasillo que le conectaba al patio, hermanos. Entonces, hermanos, ellos estaban así. Pedro estaba afuera, lo invitan a pasar y ahora están calentándose, y él estaba ahí de pie, hermanos, con las personas que estaban ahí. Hermanos, Pedro tenía frío esa noche. A veces vemos películas o vemos en la tele, nos muestran, ¿verdad?, cosas así, y nos muestran todo esto de cuando Pedro niega al Señor Jesucristo, y lo hace en 3-4 minutos. Si lo he visto rápido, pero esto fue un lapso de 2 horas. Todo este proceso o este tiempo en el que Pedro negó al Señor Jesucristo. La criada, dice la Biblia, que este discípulo le dice que le abrían la puerta a Pedro. Pedro entra ahí, hermanos, y Pedro está ahora ahí con ellos, y le preguntan: ¿no eres tú también de los que estaba ahí con él? Y Pedro lo niega. Pedro, hermanos, se ve expuesto delante de ellos. La criada lo reconoce, la mujer le dice: tú eres uno de ellos. Después entra Pedro, se está calentando, está ahí de pie, y con todos los alguaciles que habían ido a detener a Jesús, hermanos, uno dice: tú fuiste el que le cortó la oreja a mi pariente, a Malco. Tú le cortaste la oreja, no eres tú de los que andaba con Jesús. Y la Biblia empieza y nos dice nuevamente que Pedro niega inmediatamente al Señor, y él dice: no lo soy. Y hermanos, vemos entonces cómo Pedro empieza a no solamente sentir la presión de la mujer, ahora empieza a sentir la presión de los alguaciles y los que le habían acompañado. Y entonces, hermanos, Pedro empieza a llenarse de temor. Hermanos, está viendo lo que le están haciendo a Jesús. Está viendo cómo están tratando al maestro. Si eso le hacían al maestro, ¿qué no le iban a hacer a aquellos que eran sus discípulos? Por eso todos habían huido. Imagínense nada más usted, hermano, que llegan aquí a la iglesia. Digo, no soy yo Jesús, ¿verdad? Porque estoy aquí predicando. Y se llevan al predicador y lo empiezan a ir a torturar. Y dicen: cualquiera que vaya a esa iglesia, o sea, a esa iglesia, le vamos a hacer lo mismo. Y se encuentra usted ahí un soldado afuera y le dicen: tú eres de los cristianos de la iglesia bautista del Señor Jesús, ¿verdad? ¿Usted qué haría? Sí, llévenme preso, háganme lo mismo. O sea, lo que está haciendo Pedro es natural, hermanos. Tiene miedo, está espantado de todo lo que está pasando. Pedro fue alguien arrebatado que se atrevió a decirle al Señor: aún a la muerte contigo, Señor. Y déjenme decirle algo, hermano. Pedro estaba acompañándole lo más que pudo a su maestro, hermanos. Pero estaba teniendo temor, y empiezan nuevamente a acusarle, y empiezan nuevamente a decirle, y él dice: no lo soy, no lo conozco, no le conozco, no sé lo que dices. Vuelve nuevamente él en el versículo 25, mire lo que dice la Biblia. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron:
¿no eres tú de los discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó otra vez Pedro y enseguida cantó el gallo. En otra parte de la Biblia, hermanos, se lo menciona diferente. Mira lo que dice Marcos 14:71, por favor. Marcos 14:71. San Marcos 14:71, hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Dice así la Biblia, así nos muestra. Marcos 14:71. Entonces, ¿qué dice, hermanos? Él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Cuando Pedro, hermanos, se vio acorralado, y cuando Pedro se vio él juzgado, ¿verdad? Y cuestionado de que si era o no era uno de sus discípulos, en el versículo de San Marcos nos dice que él empezó a maldecir y él empezó a jurar que no conocía al Señor Jesucristo. Se veía cómo hablaba, hermano, acento galileo. El otro día me subió un Uber y el chofer me dijo, no eres de acá, ¿verdad? Y le digo, no, ¿por qué? Porque no hablas como los de acá. Eres de Chiapas, me dijo, o eres de Puebla. Y que me enojo, soy oaxaco. No soy oaxaqueño, le digo, soy de Oaxaca. Es que hablas diferente. ¿A poco sí hablo diferente, hermanos? No sé, no me diga, hermano, si no ahorita me voy a poner triste, ¿no? Pero me dijo, hablas diferente, no eres de aquí. Es nada más por la manera en que yo hablaba. Y se dio, pues no soy de aquí, hermano. Sí, soy de la tierra que fluye leche, miel y bloqueos. Y él me reconoció. Pedro estaba ahí con ellos, hermano. Y cuando habla como ellos. O sea, este es de ellos, este es Galileo. Y Pedro empezó a maldecir y empezó a jurar. Cuando alguien juraba, hermano, mencionaba a Dios en sus juramentos. Cuando alguien hacía un juramento, Dios era mencionado en los juramentos que ellos hacían. Hermanos, empezó a tomar el nombre de Dios, a jurar por Dios que no le conocía y empezó a maldecir, empezó a decir cosas, hermano. La Biblia no nos dice qué maldiciones dijo, pero lo que algunos pudieran decir o pueden concluir es que, hermanos, lo que él dijo quizás pudo haber sido lo siguiente. Eso no dice la Biblia, pero por el juramento y lo que él maldijo, pudo haber dicho lo siguiente, hermanos. Que Dios me castigue si lo que estoy diciendo no es cierto. Empezó a maldecir por Dios y a jurar que no le conocía. Que Dios me juzgue si no le conozco. No conozco a tal hombre del cual habláis. Pedro invoca el nombre de Dios en los juramentos. Esto se hacía. Y hermanos, vemos entonces que dice la palabra de Dios en San Juan, hermanos, regresemos ahí, capítulo 18, versículo 27, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. En tres escenas, en tres momentos, en el fuego, hermanos, luego en la puerta, y luego otra vez cuando fue cuestionado. Él dijo que no era su discípulo y el Señor se lo había anunciado. En San Juan 13:38 le dijo, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y hermanos, aproximadamente, la Biblia nos enseña, o en ese tiempo, hermanos, se dividía la noche en 4 vigilias. Los gallos comenzaban a cantar a las 3 de la madrugada, hermanos. Lo que marcaba la tercera, ¿verdad? Lo que marcaba la tercera, hermanos, de la tercera a la cuarta vigilia. Entonces se cree que aproximadamente en ese tiempo, en ese horario, Pedro niega al Señor Jesucristo por tercera vez, hermanos. Y hermanos, el Señor les había dicho que eso iba a pasar. El Señor le había dicho que eso iba a suceder. Y entonces cantó el gallo. Y cuando cantó el gallo, Pedro recordó lo que Cristo le había dicho. Mire lo que dice en Lucas 22, hermanos. Vamos a ir, por favor. Lucas capítulo 22, versículo 61 y 62. Lucas 22, 61 y 62, hermanos. Dice la palabra de Dios, versículos 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, ¿qué dice, hermanos? Lloró amargamente.
Dice la Biblia, hermanos, que cuando Pedro le niega la tercera vez al Señor Jesucristo, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y por lo que la Biblia nos dice, hermanos, Pedro podía ver al Señor Jesucristo, podía mirarle en donde él estaba. Y dice el versículo 61 que entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Hermano, imagínese ese momento, hermano. Jesús se lo había advertido, Jesús se lo había dicho. Y yo no creo que Jesús lo vio con ojos de rencor, con ojos de verdad, de enojo. Se volvió a verlo quizás con una mirada triste, haciéndole ver con sus ojos o con su lenguaje facial o corporal que él se lo había advertido. Quizás Pedro en ese momento no recordaba por qué lo estaba negando: no lo conozco, pero seguía ahí siguiéndole, le veía de cerca, le dijeron: tú eres de ellos. No lo conozco, que no conozco a ese hombre, pero él seguía cerca del Señor, mirándolo de lejos, hasta que él se vio acorralado en su temor, en la desesperación, y le dice: tú eres de ellos, y empezó a maldecir y empezó a jurar, y el gallo canta, y Pedro entonces ni aún terminaba de hablar. Entonces el maestro voltea a verlo con esa mirada de tristeza, con esa mirada de compasión, con esa mirada de que le estaba negando. Y dice la Biblia que entonces ahí Pedro se sale, y saliendo fuera dice la Biblia que lloró amargamente, hermanos. Y entonces mientras Jesús estaba con el Sanedrín, hermanos, mientras Cristo estaba ahí cargando el peso del mundo, siendo juzgado por lo que Él no había hecho, y siendo reprendido, y la gente burlándose, y los alguaciles y los principales ahí de los sacerdotes burlándose del Señor, y Jesús ahí siendo fiel hasta la muerte, y muerte de cruz, como lo dice Filipenses capítulo 2. Pedro, hermanos, se aparta a llorar amargamente, ahí llorando y pensando: mi maestro me lo dijo, él me lo advirtió. Y lloraba, hermanos, amargamente, hermanos. Y eso es bien triste, hermanos, porque si bien Pedro fue valiente, fue arrebatado, si bien Pedro hasta cierto punto fue soberbio, pensando que él no le iba a negar al Señor, hay un hombre ahí llorando amargamente, porque ¿sabe qué? Pedro amaba a su maestro, hermano. Pedro amaba al Señor Jesucristo. Pedro le amaba, por eso, aunque Cristo le dijo: me vas a negar, él permaneció fiel allí. Y aunque le increparon, y aunque le juzgaron, y aunque le cuestionaron, Pedro seguía a su maestro. Y sabe, hermano, eso lo recuerda la vida de Pedro mucho a nosotros. Somos débiles, hermanos. Todo cristiano es débil, hermano. ¿Somos débiles en qué, hermanos? Hermanos, podemos nosotros muchas veces estar en un momento como Pedro, buscando del Señor, siendo fieles a Dios. Un momento glorioso de comunión, un momento, hermanos, en el cual vivimos la vida cristiana con gozo, con alegría, buscando del Señor, sirviendo al Señor. Pero somos débiles, hermanos, podemos fallar, podemos resbalarnos. Más adelante puede venir una prueba, más adelante puede venir un estorbo, más adelante el enemigo puede atacar a nuestra vida. Y hermanos, esto que estamos viendo sucedió inmediatamente en el tiempo que estaban en comunión con el Señor, que les advirtió, le vinieron y le arrestaron a Él. Hermanos, en nuestra vida debemos de estar siempre nosotros velando y orando. ¿Se acuerdan que les dijo el Señor tiempo atrás de lo que está pasando? Les dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabe, hermanos? Somos débiles pensando que no nos va a pasar a nosotros. Jesús les dijo: velen conmigo, oren conmigo. ¿Y qué hizo Pedro, hermanos? Se durmió, y todos se durmieron, ni aún pudieron velar conmigo en esta noche. Y el Señor sudaba como grandes gotas de sangre, y decía: Señor, que no, Padre, que no pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino lo que tú quieres. Y él estaba velando porque sabía lo que se aproximaba, sabía lo que venía. Pedro le dijo al aire: hasta la muerte iré contigo. Y Jesús les dijo: velen conmigo. Y no veló. ¿Sabe por qué? Porque Pedro pensó, quizás lo que Cristo le dijo no iba a suceder, hermanos. Hermanos, cada uno de nosotros debemos de saber, hermanos, que el mayor obstáculo, hermanos, en nuestra vida como cristianos
es pensar muchas veces, a mí nunca me va a pasar, y ser confiados. La oración es para los débiles, dijo un pastor, por eso yo oro. La oración es para los débiles, por eso yo oro, dijo un pastor llamado Augustus. Hermanos, nosotros necesitamos constantemente estar pidiéndole al Señor que nos guarde y nos libre, y que estemos velando en oración, hermanos. Porque somos débiles, hermanos. Porque somos propensos a fallar. Ahora, hermanos, algo que le pasó a Pedro fue también que confió en sí mismo, hermanos. ¿Cuándo confió en sí mismo? ¿Se acuerdan cuando Jesús anduvo sobre el mar? Y Pedro dijo, si eres tú, manda que yo también vaya en el mar, y que yo camine, y vaya también yo sobre las aguas. Y luego el Señor le dijo, ¿verdad? Y él fue y caminó, pero luego, hermanos, sus pies empezaron a sentir las olas, tuvo temor, comenzó a hundirse, y el Señor lo toma de su mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero él era aventado, así eres Jesús, pues, también que yo camine. Luego, hermanos, vemos cuando Jesús anuncia que él iba a morir, y Pedro le dice, ¿verdad?, al Señor, que por qué iba a sufrir eso, que no, Señor. Y Jesús le dice, quítate de mí, vete delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Como si Pedro pudiera, ¿verdad?, cuestionar al Señor. Jesús anunció que sus discípulos todos iban a escandalizar de él en esa noche. Y Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Aunque todos se abandonen, yo no. Aunque todos se nieguen, ¿verdad?, yo no te voy a negar. Jesús le dijo también a Pedro, ¿verdad?, todo eso. Cuando Jesús es arrestado, hermanos, Pedro desenvaina su espada y le corta la cabeza, la oreja a Marco. Y Jesús, ¿verdad?, nuevamente reprende a Pedro y pone ahí, ¿verdad?, la oreja de este hombre. Pero ¿sabe por qué era así Pedro, hermano? Que Pedro amaba a su Señor de una manera tan alocada que no se fijaba en lo que hacía, hermanos. Y Pedro, ahí cuando Jesús es arrestado, y hermanos, saca su espada, y luego Cristo pide a los guardias que dejen ir a sus discípulos, y todos huyen y se van. Uno corrió también, hermanos, hasta casi desnudo ahí que estaba. Y la Biblia nos dice, hermanos, que Pedro fue atrás de él en la oscuridad y se mantuvo cerca de Jesús cuando Jesús había dicho que los dejaran ir a todos. Pedro tenía mucha confianza en sí mismo, hermanos. Pedro decía, a mí no me va a pasar, no, todos se escandalizan, pero yo no me voy a escandalizar. ¿Quieres arrestar a mi maestro? Órale, pues te corto la oreja, pero déjalo. Pedro era así, hermanos. Pero nosotros como cristianos no debemos de ser así, hermanos. Nuestra confianza debe de ser el Señor. La autoconfianza de Pedro en sí mismo, mire cuántas cosas no le pasaron por ello. Pedro tuvo confianza en sí mismo. Pedro fue alguien confiado, fue alguien que no tuvo una prevención en su vida, no veló en oración con el Maestro. Hermanos, se creía tan fuerte como el Señor y tan sabio como para poder corregirlo en esos momentos. La Biblia nos menciona que antes del quebrantamiento, hermanos, viene la soberbia. Debemos de confiar plenamente en el Señor. Si Él dice algo, cumplirlo. Si Él advierte de algo, eso va a pasar. Si Él nos dice no lo hagas, no hacerlo. Pero nunca pensar que vamos a ser más sabios que Él. Y sabe algo que también pasó en el huerto de Getsemaní. Ya lo mencioné. Todos se durmieron y nadie acompañó al Señor Jesucristo en velar en oración. Sabe, hermano, algo que también en nuestra vida va a ser un peligro, y lo cual fue Pedro y los discípulos, es que ellos no pudieron ponerse a orar en ese momento. Fueron perezosos y prefirieron dormir, hermanos. El Señor les dijo en el huerto, velen y oren para que no entren en tentación. Pero el sueño de ellos fue más grande que el mandato y el consejo del Señor. Pedro no vio la necesidad de prepararse para lo que venía, aunque él no lo sabía, pero Jesús les advertía que ellos pudieran velar y orar en ese momento. Hermanos, puede llegar a nuestra vida un día malo. Puede llegar a nuestra vida el día que el diablo ponga un pecado en nuestra vida, con un ataque que puede destruirnos. Necesitamos estar velando y orando en oración, hermanos. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y hermanos, Pedro, dice la Biblia, que ya cuando fue cuestionado, empezó a tener temor. Y empezó él a negar del Señor, cuando Él había prometido que aunque todos le dejaran, Él iba a ser fiel a Él. Hermanos, ¿sabe que cuando nosotros empezamos a tener temor del hombre,
empezamos nosotros a fallarle al Señor. Cuando empezamos a tener miedo del qué dirán, del qué me van a decir, de agradar al hombre, de agradar a la persona, empezamos a querer agradar y que la gente escuche lo que quiere escuchar. Y a Pedro eso le trajo pecado tras pecado en su vida, a tal grado, hermanos, que Pedro, después de negarle, empezó a maldecir y empezó a hablar y empezó a decir que no conocía al Señor y empezó a jurar en vano, porque él conocía a Cristo. Un pecado le llevó a otro, y todo esto pasó con Pedro en el momento que negó a su Señor, hermanos. Y se queda el último versículo que leímos, que Pedro dice que se acordó y fue y lloró amargamente. Ahora, hermanos, esta caída o este tropiezo que vemos aquí en la vida de Pedro fue algo grave que él hizo, hermanos, porque no había necesidad de que pasara todo eso si simplemente hubiera atendido y escuchado y haber aceptado lo que Cristo ya les había dicho. Porque mientras Cristo estaba, hermanos, en el palacio, ahí en ese lugar, en la casa ahí de Anás, sufriendo y llevando el pecado del mundo, Pedro estaba afuera como un cobarde, negando a aquel que había hecho tantas cosas por su vida y tantos milagros que habían visto. Hermanos, la Biblia dice, en la palabra de Dios se nos menciona este versículo, búscalo por favor, Juan 17:3, por favor. Mira lo que dice San Juan 17:3. Dice la Biblia, San Juan 17:3. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, hermanos. Pedro negó al Señor Jesucristo cuando él ya le conocía, hermanos. Y esa es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pedro estaba negando en ese momento lo más importante o lo esencial de una fe cristiana, hermanos, que es la fe en el Señor Jesucristo, el creer en Él, hermanos. Pedro estaba diciendo: yo no conozco a Jesús, yo no sé quién es, cuando algo tan importante o lo clave en la vida del creyente es tener nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo, hermanos. Ahora, nosotros no estamos exentos de negar a Jesús en nuestra vida, hermanos. No, pastor, yo nunca le voy a negar. Yo nunca he negado al Señor. ¿En serio, hermanos? ¿En serio? ¿Sabe cuándo le negamos? Cuando en lugar de hacer lo que Dios nos pide, hacemos lo que nos pide este mundo, hermano. ¿Sabe cuándo le negamos? Cuando sabemos dónde debemos estar y no estamos en el lugar que Dios nos manda. Ahí le estamos negando, hermano, porque no le estamos agradando. Cuando la gente te dice: oye, ¿eres cristiano? No, mi esposo va, o mi esposa va, pero yo no soy cristiano. A mí me lleva, todavía, ¿verdad? A mí me lleva. A los jóvenes: ¿eres cristiano? No, yo no soy cristiano. Mis papás me han llevado, pero ellos son, yo no soy cristiano, yo nada que ver, ¿verdad? Yo nada que ver con la fe en el Señor. Y hasta saben cosas de la Biblia, ¿verdad? Pero no es cristiano. Pero, hermanos, todos podemos llegar a negar al Señor Jesucristo. No solamente con nuestras palabras, no solamente con la gente, sino aún nosotros mismos en nuestra vida espiritual, hermanos. Cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Cuando sabemos que tenemos que consagrarnos y no nos consagramos. Cuando tomamos, hermanos, el sacrificio de Cristo como algo que no es importante y vivimos nuestra vida como nosotros queremos que vivamos. Cuando el testimonio delante de la gente es más importante que nuestro testimonio delante del Señor, hermanos. Nos acercamos ahí al mundo, estamos entre ellos, como Pedro se acercó ahí en el fuego, como estaba con los alguaciles, como se fue a meter entre aquellos que habían arrestado al Señor Jesucristo, cuando Cristo le dijo que los dejaran ir libres, y estando ahí con ellos, con tal de no desagradarles o no le hicieran algo, negó al Señor Jesucristo, y cada vez más conscientemente de lo que estaba haciendo, empezó a maldecir y a jurar que no le conocía, hermanos. ¿Por qué Dios, hermanos, permite que veamos los errores de hombres como Pedro? ¿Por qué Dios permite eso, hermanos? No es para dejar en desprestigio a Pedro, hermanos, sino es para ver cómo Dios pudo permitir y este hombre pudo caer hasta lo más vil y estar en el suelo, hermanos. Pero aún en todo eso, ¿sabe qué, hermanos? Dios tuvo el control de todo lo que estaba pasando, hermanos. Dice la Biblia que si recibiremos solamente el bien de Dios y el mal, no le recibiremos. Dios sabía que Pedro iba a negar, se lo advirtió, se lo dijo.
Y hermanos, por eso Jesús le ve con esa mirada y se queda viendo a Pedro, hermanos, y esa mirada quizás diciéndole, te lo advertí, yo te lo dije. Y hermanos, vemos que esa mirada también a Pedro le produjo mucha tristeza, hermanos, porque Cristo le dijo, Simón, Simón, antes de que el gallo cante 3 veces, me negarás 3 veces. Le pudo haber dicho, te lo advertí, te dije que velaras, te dije que subieras alerta, te dije, vela conmigo, ora conmigo, porque viene la tentación, y no lo hiciste. Te dije que te preparabas, pero creíste que eras más fuerte que lo que el enemigo venía detrás de ti. Creíste que eras más fuerte de lo que el diablo traía sobre tu vida. Y ahora se encuentra ahí Pedro, derrotado, llorando amargamente, porque cuando debió demostrar fidelidad, hermanos, no la mostró. Y es que la fidelidad no se muestra cuando todos dicen, ¿quién es cristiano? Yo, a mis manos está arriba. ¿Quién está dispuesto a morir por Cristo? Pues sí soy cristiano, Dios, pero tengo familia. ¿Quién está dispuesto a irse a la ventana 1040 a un país musulmán? A estar dispuesto a quizás enterrar a su familia en el campo misionero. Oh, pues que vaya el hermano Aníbal. Pues Dios lo llamó, ¿verdad? ¿Sí me comprende, hermano? No es cuando todo está bien. Jesús no demandaba fidelidad de Pedro cuando él estaba advirtiendo. Jesús demandaba fidelidad de Pedro cuando él estaba arrestado, cuando todos estaban en su contra, cuando todos estaban cumpliendo, que Pedro estuviera esperando la promesa que él le había dicho, hermanos. Pero Pedro no veló, pero Pedro no hizo caso, pero Pedro no atendió lo que Dios le había dicho. Hermanos, si el amor de Dios hacia nosotros dependiera de lo que nosotros hiciéramos, como muchos dicen, ¿usted cree que Dios nos amara todavía? No hay nada en nuestra vida que produzca amor, que Dios diga, lo voy a amar porque Él es muy bueno. Él nos ama por el puro afecto de su voluntad y su pura misericordia, hermanos, porque Él quiso amarnos. Pedro le había negado, Pedro ya le había, él 3 veces ya había cantado el gallo, y recordemos lo que la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan, que nosotros le amamos a Él, hermanos, porque Él nos amó primero a nosotros. Y aun cuando Pedro le había negado, Dios le seguía amando, hermanos. Aun cuando Pedro había maldecido y perjurado que no le conocía, Jesús le seguía amando, porque Dios nos ama, hermanos, en nuestros mejores momentos, en nuestros momentos más grises, en nuestros días malos, Dios nos sigue amando. Hermanos, si usted ha creído en Cristo, si usted ha entregado su vida al Señor, no hay día tan malo como para alejarle de su gracia, de su amor y su misericordia, porque el amor de Dios hacia nosotros no depende de lo que nosotros hagamos, sino depende de Él. Como dice en San Juan 3:16, que Dios nos amó tanto y de tal manera que envió a su Hijo a morir por nosotros. Hermanos, Jesús seguía amando a Pedro aun cuando le falló. Por eso se lo quedó viendo, no para decirle ya no te quiero, sino para hacerle saber que Él se lo había advertido, que le dijo que velara, que le dijo que le iba a negar, que le dijo que se mantuviera fiel. Bien, vamos a San Juan 21, estamos por concluir, hermano. San Juan 21. Capítulo 21, versículo 1 en adelante, hermanos. Síganme con su vista. San Juan, capítulo 21, versículo 1 en adelante. Dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, estaba desnudo, y se echó al mar.
Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino que 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed los peces acá, al que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la hora tercera que Jesús había manifestado a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. La última escena que vemos de Pedro es que él llora amargamente, hermanos. Y después vemos que Pedro está pescando, dejó de ser pescador de hombres y regresa a su vida pasada a ir a pescar peces. Y la Biblia dice que no habían pescado nada, hermanos. Todo lo que estaban haciendo estaba siendo un fracaso, hermanos. Que recordemos que separados de Cristo, hermanos, nada podemos hacer y nada nos va a salir. Entonces viene Jesús y se presenta delante de ellos y le dice: hijitos, pues ¿tienen algo de comer? Y ellos respondieron: no. Les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Echan la red, hermanos, y sacan peces muy grandes. Entonces ellos, ¿verdad?, estaban ahí: pues ¿quién será este, verdad, que vino aquí con nosotros? Y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, él dijo: es que el Señor. Él se dio cuenta, él dijo: es Él, es el Señor, es el Maestro. Simón Pedro, hermanos, cuando supo que era el Señor, se ciñó de su ropa, hermanos. Y dice la Biblia que se echó al mar y luego sacó la red, hermanos, y cuando fueron de ahí a la tierra nuevamente, el Señor había traído pan. No sabemos qué pan fue, ¿verdad? De cazuela, de yema, de tlacolula, no sabemos, pero llevó pan de Jerusalén, hermanos. Y puso algunas brasas, y que pusieran ahí un pez, y pusieron ahí el pescado, ¿verdad? Y ellos, ¿verdad?, pues todavía ahí estaban con él. Y les dijo: vengan, coman. Y ninguno se atrevía a preguntarle si era él, pero ellos sabían que era él. Imagínense el momento, hermanos. Ya se habían apartado, ya se habían dejado. Jesús les dijo que esperaran porque Él iba a resucitar. Jesús les dijo que esperaran la promesa del Padre porque iba a enviar a un consolador, pero ellos ya se habían apartado. Y viene Jesús y le pregunta a Pedro, hermanos, después de que habían comido, después de que habían estado ahí, cuando ya hubieron comido, Jesús le dijo a Pedro, le dijo: Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le respondió, ahí le contesta y sabe quién es, y le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Hermanos, Jesús sabía que Pedro le amaba. Por eso lloró amargamente. Por eso Pedro le declara y le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y luego le dice en el 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. El 17 dice, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? ¿Me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Sabe qué nos enseña esto, hermano? Que no importa hasta dónde nosotros podamos caer y que tanto podamos nosotros fallarle al Señor, Él siempre nos va a volver a buscar, hermanos. Si somos sus hijos, hermanos, Él busca a aquellos a quien ama y a quien ha dado su vida por sus hijos, hermanos. La parábola del hijo pródigo nos enseña cómo es Dios con nosotros. Hermano,
Cuando un hijo, ¿verdad? Hay gente que le secuestran a sus hijos. O hay hijos que, ¿verdad? A veces fallecen en algún lugar y cuando alguien no encuentra a su hijo, ¿cómo se siente, hermano? ¿Tú te perdiste en un súper, verdad? Desde chiquita y así mi esposa, hermano. No sé qué es si Chedraui o Soriana o Gigante, cuando había, hermano, no sé cuál súper era. Pero la niña se fue a ver los juguetes, ¿verdad? Y se le perdió a mis suegros. Hombre, pues mis suegros estaban pero desesperados por no encontrar a su hija. Pues pensaron, seguramente están los juguetes, y ahí la encontraron, ¿verdad? Pero en el momento cuando alguien no ve a su hijo, no sabe de su hijo, puede pensar cualquier cosa, hermanos. Y un padre va y le busca y lo trae, ¿verdad? Y el hijo pródigo se fue y se apartó a una provincia lejana y vivió perdidamente y malgastó su dinero, vivió en pecado. Y cuando todo lo malgastado, volvió a decir, hijo, ¿cuántos corderos en la casa de mi padre tengo abundancia de pan? Iré yo pues y le diré a mi padre, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sabe usted la Biblia, o esa parte de la Biblia, y dice la Biblia que cuando su padre le vio de lejos, reconoció que era su hijo? Uno lo reconoce a sus hijos, ¿verdad, hermano? ¿Cómo caminan? Ese es mi hijo, camina así medio para acá, ¿verdad? Ese es mi hijo, ¿verdad? Lo reconozco por la manera en que se para, la manera en que mueve las manos, ¿verdad? La manera, no sé, pero reconoció a su hijo de lejos, y aún estando de lejos, corrió y fue a su hijo, y se echó sobre su cuello, y besó a su hijo, y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y su padre le dijo, eres un pecador, ¿verdad? Nada más vine a verte y a decirte que eres lo peor. ¿A qué no hizo eso? Porque venía arrepentido, hermano. Cuando alguien se arrepiente, Dios está con los brazos abiertos para que venga nuevamente. Cuando alguien se obstina en pecar y cuando alguien no quiere cambiar, Dios trae disciplina sobre su vida. Pero ese padre, hermanos, recibió otra vez a su hijo. ¿Sabe, hermano? Dios es así con nosotros. No quiero que me diga, pero usted sabe cuántas veces esta semana le falló al Señor, hermano. Usted sabe. O qué pecado traemos ya de años o de meses arrastrando y no lo confesamos y lo escondemos. Dios le ha dejado de amar por eso, hermano. Dios le sigue amando con la misma intensidad, con el mismo amor y con la misma gracia desde el día que le salvó, hermano. El diablo nos engaña y mete en nuestra mente que Dios no nos ama cuando fallamos, pero Dios nos ama, no está de acuerdo con nuestro pecado. Y por ese amor que tenía para con Pedro, fue y le buscó hasta donde él estaba, apartado, lejos de estar pescando hombres, pescando peces y aún ni pescando nada. Y fue y le dijo, Pedro, ¿me amas más que estos? Y él le dijo, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Señor, Pedro, ¿me amas más que esto? Señor, tú no sabes todo, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Y es que, hermano, Pedro, aunque le había fallado al Señor y aunque él se había equivocado en lo que él había hecho, el mismo Jesús que resucitó, aunque él era el ofendido, hermanos, porque Pedro no era el ofendido, Jesús fue el ofendido, fue y le buscó hasta donde él estaba, hermanos. Pedro se desanimó hasta llegar a lo que hacía antes, fue, lo restauró. Y así como Pedro le había negado, el Señor le dio la oportunidad, esto es interesante, de decirle que si lo amaba, ¿cuántas veces, hermanos? 3 veces. Así como le había negado, le fue a decir 3 veces, así como le había negado, le dijo si le amaba 3 veces, y en las 3 veces Pedro le dice que le amaba. Dios restaura a Pedro, hermanos. Dios restaura a Pedro y Pedro entrega su vida nuevamente al Señor. Él nuevamente va y da su vida al Señor, y el Señor lo restaura, el Señor lo levanta, y vemos a un Pedro en Hechos capítulo 4, predicando y pregonando en contra de aquellos que habían juzgado al Señor, diciendo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Delante de Anás, delante de Caifás, de aquellos en los cuales él se escabulló y tenía miedo que descubrieran sus alguaciles y sus servidores que él era de los discípulos de Jesús. Y él, hermanos, va y les predica y les declara. Y Pedro un día cayó avergonzado, no dijo nada porque tenía temor, pero después se levantó arrepentido y con un corazón dispuesto a servir al Señor. Se limpia sus lágrimas amargas y se levanta de nuevo, hermanos. Y él realiza, hermanos, lo que Dios le había mandado hacer.
Y Él va y le predica a la gente que se arrepienta, y a la gente que busque del Señor, y a la gente que entregue su vida al Señor, porque hay un Dios amoroso y un Dios misericordioso que está dispuesto a perdonarles. Así es nuestro Dios, hermanos. Y así fue el Señor con Pedro. Hermano, no importa en dónde te encuentres hoy, hermano. El diablo te puede engañar y decirte: tú ya no tienes remedio, mira lo que haces, pides perdón y sigues fallando. No importa lo que tú hayas hecho, hermanos. En la cruz de Cristo hay esperanza, y en la cruz de Cristo han sido clavados todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pedro se equivocó bien feo, hermanos. Pero siempre Pedro siguió amando a su Señor, hermanos. Siempre lo estuvo amando. Por eso cuando va a su maestro y le busca hasta donde él estaba descarriado, él le dice: tú lo sabes todo. Entonces le dice el Señor: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Pedro, ponte a hacer lo que te llamé a hacer. Ok, ¿me amas? Bueno, entonces ve y pastorealos, ve y apaciéntalos, ve y búscalos, ve a buscar y a salvar lo que yo vine a buscar y a salvar, que se había perdido. Y Pedro, hermanos, ahí en Hechos capítulo 4, y en el libro de los Hechos, vemos a Pedro sirviendo al Señor. Como a Pedro se le revela que la salvación no solamente era para los judíos, sino también era para los gentiles. Y Pedro es usado grandemente por el Señor Jesucristo, hermanos. Pero no importa hasta dónde estuvo, él tuvo arrepentimiento, él tuvo fe, y él nuevamente vuelve a levantarse. Hermano, ¿crees que nunca le vas a negar al Señor? Pues déjame decirte algo: estás equivocado, porque podemos negar. ¿Crees que a ti nunca te va a pasar? No, a mis hijos no, a mí no, a mi esposo no, a mi familia nunca le va a pasar. No somos perfectos. No hay nadie perfecto, hermano. El que piensa estar firme, dice la Biblia, mire que no caerá. No, Señor, yo nunca voy a dejar de ir a la iglesia, nunca voy a negar mi fe. Manténgase firme en esa decisión, pero que sea confiando en el Señor, no en una autoconfianza y en pensar que nosotros somos algo. Porque si somos fieles es porque Él es fiel, hermano. Y si ya nos deslizamos y hemos fallado y nos hemos apartado, aquí está Dios como ese padre del hijo pródigo esperándole. No importa qué tan sucio vengas. El hijo pródigo iba sucio, hermano. Apacentaba cerdos. No olía a un restaurante Calvin Klein o Carolina Herrera o Avon, venga de perdida, ¿verdad? No olía rico, hermano. Olía mal. Iba sucio, apestoso, oliendo excremento. Ahí, ¿verdad?, donde se revolcaban los cerdos, él ahí les daba de comer. Pero no le importó a qué oliera, cómo viniera o qué había hecho. Fue, le tomó y le abrazó. Pero este hijo fue restaurado. Recuerde eso, hermano. No importa cómo vengamos y lo que hayamos hecho, pero cambiemos, hermano. ¿Se acuerda de la mujer que vinieron todos y querían apedrearle? Encontramos a esta mujer en el acto mismo del adulterio. Y la ley de Moisés dice que debemos apedrearla. Y el Señor Jesús, ¿verdad?, ahí escribiendo algo en la tierra, dijo: bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y uno a uno se fueron yendo. Pues eran bien pecadores, eran peores que esa mujer, hermanos. Y Jesús le dijo: nadie te condena, ni yo te condeno. Vete. ¿Y qué le dijo? Y no peques más. Es que no es sí, Dios es misericordioso, Dios me ama y voy a venir con Él y Él me perdona. Sí, pero ya no volver a hacer lo que estábamos haciendo, hermano. Sí, pero arrepentirnos y ya no regresar a las prácticas que estábamos realizando. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es amoroso. ¿Cuál fue la diferencia en la vida de Pedro? Que vino con un corazón arrepentido. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder vivir una vida conforme a su voluntad, a poder serle fieles al Señor, confiando siempre en su palabra y no en nosotros, porque nosotros podemos fallar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias porque siempre encontramos, Señor, ejemplos, historias, personajes.